Yo quiero conectar con nuestra serie Las Respuestas. ¿Cómo acceder las respuestas? El reino de las respuestas de Dios. Y estamos hablando de la claridad o la oscuridad, para entender cómo desarrollar la claridad en nuestras vidas y desarrollar en nuestras percepciones, en nuestros seres espirituales, la habilidad de ver en la luz lo que Dios dice en su palabra. Entonces dice en Salmos 119, Salmos 119, vamos a empezar con este. Con este verso vamos a repasar en la lección de la semana pasada. Salmos 119, verso 130. 130. Dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los ingenuos. La exposición de la palabra de Dios alumbra. Es importante porque en cualquier situación, la palabra va a cambiar la percepción de la situación. Cuando la palabra viene, la situación aparece diferente. Porque la palabra es la verdad de Dios, es la verdad absoluta. No es una verdad en medio de muchas verdades que están en este mundo. No, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y cada cosa está basada en la palabra de Dios. Cada cosa está creada y está moviendo por medio de la palabra de Dios. Entonces, la palabra tiene la percepción correcta. Cuando alguna persona dice, pero esta es mi opinión, la opinión no es la verdad. Y un dicho que usamos mucho en estas sociedades, esta es mi verdad. Usted tiene su verdad, pero esta es mi verdad. No, la palabra, Cristo dice en Juan 17, verso 17, santifíquelos por su verdad, su palabra es la verdad. Entonces, para separarnos, Dios usa su palabra, para separarnos en nuestro comportamiento, en nuestras percepciones, en nuestra dirección. Dios usa su palabra y la palabra nos da una manera de pensar diferente, una manera de identificar cuál es la cosa correcta, una manera de distinguir entre lo que es una mentira o no. Amén. La palabra es la base de nuestras vidas. Entonces dice, la exposición de la palabra alumbra. Entonces, cuando la depresión viene, usted puede abrir su Biblia y su boca para declarar lo que la Biblia dice y la atmósfera tiene que cambiar, porque la palabra va a cambiar la atmósfera, la depresión. Amén. La exposición de la palabra alumbra. Dice en este mismo capítulo, verso 105, mismo capítulo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es. La palabra de Dios es una lámpara y en hebreo es una descripción. Ellos no tenían luces en la ciudad como nosotros. En la noche, ellos tenían que usar una lámpara. Nosotros tenemos hoy en día, él puede ver mi luz.
lámpara, pero estaba aquí en sus pies. Entonces, ellos no querían caminar sobre un serpiente. Ellos en la noche tenían que tener algo para ver sus pasos, para ver el camino. Entonces, es una lámpara, una luz en la noche para guiar mis pasos. Entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando hablamos de nuestros pies, estamos refiriendo a nuestras decisiones diarias. Habla de nuestras vidas diarias, las cosas que necesitamos escoger día tras día. Pies, entonces, está hablando de nuestros pasos. Cada paso, paso a paso. Entonces, yo necesito tener la luz de la palabra sobre las decisiones de mi vida diaria. Pero también esta palabra camino indica planes. La dirección que las decisiones están produciendo. Entonces, no es solamente en este momento, pero también para mi futuro, para mañana y mañana más, y la semana que viene y el mes que viene. Yo necesito entender el plan de Dios para dirigir mis pasos en línea, en preparación. Aleluya. Por ejemplo, un día hace posiblemente 15 años, que Dios me dijo, sea bilingüe. Y Él me mostró una imagen en mi mente, como este. En inglés tenemos un dicho para los niños. Aquí es la iglesia, aquí es the steeple. Abre las puertas y aquí son la gente, ¿ok? Y con las manos como y en esta visión, Él me dijo, esta es inglés y español, sea bilingüe. Pero yo tenía que preparar. Yo tenía que asistir clases en mi colegio acerca de en la región en Kansas. Entonces, yo asistí elementario 1 de español y elementario 2 y 3 veces elementario 2 para los pretéritos, los verbos pretéritos. Yo tenía que asistir a esta clase muchas veces para entender pretérito y subjuntivo y los verbos. Ten misericordia. En inglés nosotros tenemos sonidos diferentes y en español solamente tenemos un sonido para la letra E. Pero en inglés no. Pero en español ustedes tienen verbos tremendos. Verbos para cada situación, un verbo diferente. Amén. Yo tenía que preparar. La luz vino para darme una indicación de mi futuro. La luz de la palabra de Dios me dio una indicación de la preparación necesaria, pero yo tenía que paso al paso, yo tenía que preparar en línea con la luz de este futuro que Dios tenía. Sin la preparación, sin esta decisión en la luz, no vamos a tener la preparación. Amén. Entonces, el camino indica nuestros planes, la dirección para nuestras vidas. Aleluya. Necesitamos tener la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, en el principio podemos ver en el huerto de Edén el plan original de Dios.
Adán y Eva tenían la luz. Ellos tenían la habilidad de entender los pensamientos de Dios. Ellos podían tener una conversación con Dios cada día y con esta conversación en una relación con Él, ellos tenían la habilidad de entender los pensamientos de Dios. Ellos estaban en la luz de la palabra. Dios les dio a ellos la palabra en la bendición. Él dijo, tenga dominio y multiplíquense, sea fructífero. Amén. Ellos estaban bajo la palabra. Pero entonces ellos tenían luz. Pero ellos permitían que las palabras de oscuridad entraban. Y les dieron los dichos del enemigo más respeto que las palabras de Dios. Entonces vamos a leer otra vez en Génesis 3, 1 al 7. Porque nosotros queremos proteger nuestra percepción. Y la manera de proteger la percepción es guardar los ojos, guardar los oídos y guardar la entrada al corazón. Génesis 3:1 dice, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer. Él dijo palabras que contienen algo diferente que la luz. Palabras que contenían engaño, no decepción, engaño. En sus palabras, las palabras del enemigo, estaban la oscuridad. La palabra de Dios contiene la luz, siempre. No hay oscuridad en la palabra de Dios. Pero en las palabras del reporte del enemigo, en las palabras del problema, en la boca de Goliat, hay oscuridad. Amén. Entonces, el enemigo dijo a la mujer, ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? ¿De veras? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad que Dios dice esto? El enemigo no quería entender lo que Dios ha dicho. No fue el objetivo del enemigo. Oh, yo quiero entender lo que Dios... No. El enemigo no importa a él. El objetivo de su pregunta es, ¿qué piensa ella que Dios dice? Porque para engañar, él tenía que usar su debilidad, esta parte en la cual ella no tiene la palabra establecida en su mente, en su percepción. Entonces el enemigo no está preguntando porque él quiere entender las palabras de Dios. Él quiere entender cuál está en el corazón de ella. ¿Cuál tiene ella de la palabra de Dios? ¿Tiene ella la verdad? ¿Tiene ella una base de la verdad o tiene ella una inestabilidad? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín,
Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Pero no podemos encontrar la instrucción de Dios que dice no toquen. Por ejemplo, podemos ver en capítulo 2 la instrucción específica de Dios. En verso 15, tomó pues el Señor Dios el hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Tenemos que tocar algo para cultivarla. Tenemos que tocar algo para guardar. Dice el Señor en verso 16, el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. No hay una instrucción concerniente el tocar de este árbol. Entonces el enemigo sabe, ella no está establecida en la palabra de Dios. Ella no tiene una base de la verdad. Sin una base yo puedo engañar. Ok, entonces su respuesta, la respuesta del enemigo está basada en la respuesta de la mujer. La mujer dice, no puedo tocar. Entonces, dice el serpiente, en verso 14, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán, pero ellos estaban en la luz ya. Ya. Sus ojos estaban abiertos a la luz. Dios no quería que ellos tenían que experimentar el conocimiento del mal en sí mismo. Es mejor aprender por la palabra cuál es el mal y no tenemos que experimentar en nuestros seres, en nuestros corazones, el mal, el conocimiento del mal. Entonces es una mentira. Es una mentira, un engaño. Y serán como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces, qué verso triste. Entonces, después de recibir la oscuridad de la palabra del enemigo, ella recibió la oscuridad en sus palabras. Ella recibió la oscuridad y cambió su percepción. Ella estaba en la percepción en la luz, aunque ella no estaba basada en la luz. Ella tenía la luz antes de este momento, pero después dice, la mujer vio que el árbol era bueno para... Ella nunca tenía una percepción como antes de este momento. La percepción cambió cuando ella recibió las palabras del enemigo. Esta es la razón que necesitamos guardar nuestros corazones, porque el enemigo usa la misma herramienta, el mismo ataque hoy en día. Palabras llenos de la oscuridad, palabras llenos de mentiras, llenos de
ideas contra Dios, contra la bondad de nuestro Padre Celestial, contra luz, la estabilidad del pacto. Él usa palabras y Él prefiere que usted no tiene una idea que es Él. En esta historia, ella no tenía miedo del enemigo. Ella estaba hablando con él como un amigo. Oh, Dios dice esto. Y realmente, wow. No hay resistencia contra sus mentiras, contra su ataque, contra él dice aquí, Dios sabe que el día que coman de él, usted va a recibir algo tremendo y Dios no quiere que usted tenga cosa tremenda. Es el carácter de Dios. ¿Por qué? Él quiere cambiar la percepción de ella. Entonces la mujer vio algo diferente. Vio que el árbol era bueno para comer, pero no es. No era. Pero en su percepción era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y con una percepción diferente, ella tenía un comportamiento diferente también, una acción diferente. Dice, tomó pues de su fruto y comió. ¿Por qué? Cuando la percepción cambia, nuestras acciones cambian. Pero nosotros, nuestras percepciones están recibiendo la luz. Y la luz y nuestras acciones son cambiando también, están cambiando, ¿es correcto? Ok. ¿Por qué? Porque la luz, tenemos la luz en nuestra percepción. Ok. Vamos a regresar a Salmos 119, 130, porque necesitamos leer el opuesto. Porque es la verdad que la exposición de la palabra de Dios alumbra, ¿sí? La exposición de la palabra alumbra. Pero en Génesis 3 teníamos el opuesto. La exposición de la palabra del enemigo oscura. La exposición de la palabra del enemigo oscura es el opuesto de esta verdad. Amén. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor, porque cuando el enemigo vino para tentar a Cristo, Cristo Jesús, en cada ataque, cada palabra que el enemigo trajo a él, Cristo resistió con su boca, con la palabra en su boca. Escrito está, escrito está, escrito está. La espada del Espíritu es la palabra de Dios y es la palabra hablada. Usted tiene que usar su voz porque su voz tiene la autoridad. Su voz está en el campo espiritual como la autoridad. Es como un firmar con su boca. Amén. En el nombre de Jesús, usted puede decir. Cristo declaró, escrito está. Y con la palabra de Dios, Él resistió el enemigo y el enemigo tenía que huir. Y la palabra dice, cuando nosotros resistimos el enemigo, Él tiene que huir.
La manera de resistir el enemigo es usar la palabra de Dios contra sus palabras, contra sus dichos, contra sus mentiras, sus pensamientos que vienen. La Biblia dice que tenemos armas, las armas de nuestra milicia son poderosas. Amén. Armas para guardar la mente, armas para remover, destruir argumentos, para tomar cautivo cada pensamiento. ¿Es importante? Absolutamente sí. Los pensamientos no son solamente pensamientos. Oh, no importa, es solo un pensamiento. No, pensamientos son contenedores de claridad o oscuridad. Tenemos que escoger. No voy a aceptar y permitir palabras de la oscuridad en mi percepción, porque no quiero cambiar mis acciones para estar en línea con la mentira. Yo quiero proteger la luz en mi percepción y guardar la luz en mi percepción para continuar en el camino de la luz. La exposición de la palabra de Dios alumbra, la exposición de las palabras del enemigo oscura. 2 Corintios 4:4 nos da el método del enemigo, su método de operación. Dice aquí, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El cegar del entendimiento es su objetivo, para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, específicamente lo que él quiere cegar la mente para ver o no ver es la palabra de Dios, el evangelio, las buenas noticias. Porque adentro de las buenas noticias usted puede ver la imagen de Dios. Cristo explicó, si usted ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque la palabra del Padre, Cristo es el verbo, la palabra que fue hecho carne. El Cristo es la palabra. Cristo Jesús es la palabra. Entonces, si usted puede ver la palabra, usted puede entender a Dios. Usted puede entender el carácter de Dios, el plan de Dios. Usted puede entender la manera de Dios, su método, su percepción, su verdad, su esencia, el amor que Él tiene para usted. Amén. Pero el enemigo, cuando Adán y Eva cayeron, después de la caída de ellos, usted puede ver la humanidad tratando de entender a Dios. Y ellos estaban adorando el sol, el río, la tierra, árboles. ¿Por qué? Ellos no tenían el entendimiento en la luz. Y Dios tenía que poner sus pensamientos en su palabra para ver. Esta es la razón, Josué 1:8, Salmos 1:1-3. Con sus ojos, con su boca en la ley, de este libro de la ley, con este libro de la ley día y noche, en su percepción, todo te saldrá bien.
¿Por qué? Porque la palabra es la luz para sus pasos, la lámpara. Amén. Y sin la palabra no vamos a entender las cosas de nuestro Padre Celestial. Entonces el enemigo quiere cegar la mente, cegar el entendimiento. Y Cristo explicó en Mateo 24 que nosotros no somos víctimas al engaño del enemigo. Es posible vivir en la luz. Es posible vivir en una vida basada en la luz de Dios. Dice en Mateo 24, 3, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo, miren que nadie les engañe. Mi familia, es posible vivir libre del engaño. Es posible vivir en la luz. Miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras, de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Es posible tener su corazón y su percepción establecida en la luz y no sea movido de las cosas que están viniendo en este mundo. Aún en este tiempo, aún con cosas en las noticias hoy en día, es posible establecer nuestros corazones en la palabra de Dios y nuestras percepciones en la luz. Y Dios está conmigo, gloria al Señor. No falta nada si te tengo a ti, Señor. Amén. Miren que nadie les engañe, Cristo dijo. En traducción en lengua actual dice, no, cuidado, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Es posible resistir, pero tenemos que establecer nuestras percepciones en la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? El antídoto para engaño está en 2 Timoteo 3, 14. 2 Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. En verso 13, habla del engaño. Entonces, esta es la respuesta para el engaño. Persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Dice, el antídoto para engaño es la palabra de Dios, la palabra, las escrituras. Nueva traducción viviente dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te ha enseñado.
Tú debes permanecer fiel a la palabra de Dios. Dios habla hoy, dice, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste. Es importante aprender. Es importante tener lecciones de la Biblia, estudio de la Biblia. Amén. Tiempo, día tras día, leyendo la Biblia. Una devocional. ¿Por qué? Porque esta luz va a protegerme. La sana doctrina y la predicación de la palabra de Dios son la protección contra el engaño. Capítulo 14, verso 3 dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad. Se volverán a las fábulas. Pero no usted, no yo. Amén. Nosotros vamos a permanecer fiel en las cosas de la palabra de Dios. Entonces, la sana doctrina es una protección. La sana doctrina. Entonces, necesitamos identificar la diferencia entre la sana doctrina y una doctrina engañosa. Amén. Necesitamos identificar la diferencia. Vamos a empezar, tenemos 4 características de las doctrinas engañosas y vamos a empezar con número 1 y en la semana que viene vamos a continuar, pero el Señor me dijo, necesitamos edificar una base firme y la repetición es una manera poner esta base en lugar. Amén. Ok. Número 1. Las doctrinas engañosas debilitan la autoridad de las Escrituras. Las doctrinas engañosas debilitan la autoridad de las Escrituras. Es decir, cualquier enseñanza que dice que no es la voluntad de Dios, por ejemplo, ser sanado. Es algo que no es una cosa para hoy en día, es algo del pasado. Cada cosa que Cristo en la redención ha proveído, es una cosa para hoy, una cosa para la vida de la gente de Dios hoy en día. No es una cosa, no podemos decir, es para un tiempo pasado. No, Dios nunca cambia. Cristo es el mismo hoy, ayer y en el día que viene. Amén. Entonces, nosotros tenemos que establecer que la palabra de Dios tiene la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad sobre mi situación. Tercero, por ejemplo, muchas personas usan en inglés, ellos usan una frase, evangelio de prosperidad. La palabra de Dios habla de la prosperidad. La prosperidad es la idea de Dios, no es la idea de un hombre. Entonces, cuando Cristo dice en 3 Juan, por ejemplo, verso 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es la verdad.
Y para decir que no importa y Dios no quiere que usted tenga prosperidad hoy en día, no es la verdad. La autoridad de las Escrituras no cambia. Amén. Hechos 10, verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. La sanidad es para hoy. La sanidad es una parte de nuestra redención, es una parte del ministerio de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Otro ejemplo. Cuando una persona dice que Dios pone la tentación sobre una persona, es una doctrina engañosa. Oh, las tentaciones, Dios va a tentarle. No es lo que dice la palabra. 1 Corintios 10, verso 13, por ejemplo, y voy a usar Nueva Traducción Viviente. Dice, las tentaciones que enfrenten en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pero hay religiones que ha cambiado para decir, Dios no pondrá más sobre ti de lo que usted puede soportar. Este verso no dice que Dios pone las cosas en usted. Dice, Dios va a proveer una manera de escapar. Y Dios no va a permitir que más que usted puede. Pero no es Dios poniendo las cosas difíciles sobre usted. Gloria al Señor. Es una cosa importante porque hay canciones en inglés, posiblemente en español también. Por ejemplo, en inglés una canción muy famosa es What doesn't kill you makes you stronger. What doesn't kill you makes you stronger. Lo que diga a la gente en el desierto. Porque ellos no estaban más fuertes por medio de sus dificultades. Ellos murieron en el desierto. No es la verdad. Dios no está poniendo el problema en nuestras vidas. Él es nuestra respuesta. Él nos da la manera sobrevenir este problema. Él nos da la habilidad de recibir fuerza interna en nuestros corazones para ganar la victoria sobre la situación. Él no está poniendo tentaciones y problemas y presiones sobre nuestras vidas, pero esta es la mentalidad de muchas personas en religión, personas que aman a Dios. Pero ellos tienen oscuridad, no claridad, oscuridad. Oh, Dios está poniendo sobre mi vida esta cosa dura. Oh, yo necesito endurar, yo necesito continuar. Es difícil, Dios. Es una manera difícil. No es Dios. Dios no es el autor del problema. Él es el autor de nuestra victoria. Aleluya.
Entonces, este verso no dice, Dios no pondrá más sobre ti. Dice, Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. En deportes, ¿cómo se dice boxing? Boxear, ellos tenían niveles. Depende en su clase de su peso. Entonces, una persona en este nivel no va a batallar o boxear esta persona en otro nivel porque ellos tenían clases diferentes dependiente en su estatura, su peso. Ellos tenían que competir o boxear entre su nivel. Y Dios está diciendo al diablo, no, usted no puede poner este problema en su plato, en su mesa. No, es más. No, Dios no está diciendo, ok, usted puede atacar. No, Él está diciendo, no es justo. No es justo atacar a esta persona con este. Entonces, Él es una protección. Y cuando nosotros decimos, Padre, este problema está en mi vida. Oh, tengo sabiduría para usted. Tengo una respuesta, tengo la respuesta. Esta es la cosa que usted necesita hacer. Y el enemigo está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos tenían mi nombre en su boca. Y mi parte del pacto es si ellos llamen a mi nombre, voy a responder con ayuda. Amén. Entonces, Dios es fiel. Dios es fiel y dice, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. Gloria al Señor. Nueva Traducción Viviente dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Es una cosa que me da una confianza, porque si está en mi vida, Dios sabe que yo puedo sobrevenir Que si está contra mí, Dios sabe que por medio de su ayuda, por medio de su gracia sobre mi vida, yo puedo sobrevenir. Yo puedo ganar la victoria sobre esta situación porque Dios es fiel. Amén. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, usted puede ver, Santiago 1. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Está en su Biblia? Ok, es la instrucción para usted. No diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tiene mal para tentar. Juan 10:10 es la línea que nos da la verdad. El enemigo viene para matar, destruir y robar. Gracias. Cristo ha venido para darnos vida y vida más abundante. En abundancia. Si está matando, no es Dios, no es Cristo.
Si está robando, no es de parte de Dios. Si está destruyendo, no es de la parte de Dios. Es el enemigo y tenemos que resistir. Tenemos que, si una persona, esta es el engaño, esta es el peligro de este engaño. Cuando una persona piensa que viene de Dios, esta tentación, Dios está tentándome, Dios está tratándome con, Él está poniendo este problema. ¿Cómo? ¿Cómo va a resistir si es Dios? Si Dios está poniendo este problema, ¿cómo orar? ¿Qué va a decir? Padre, usted está causando esa cosa, ¿no? Es imposible resistir si una persona piensa que viene de Dios. Y el enemigo puede continuar sin resistencia porque esta persona no sabe que el problema, el engaño, esta cosa está viniendo del enemigo. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Ok, vamos a continuar con número 2 en la semana que viene. Si usted quiere ministrar al Señor con sus diezmos y ofrendas, vamos a dar la oportunidad. Aleluya. Si usted está con nosotros por medio de YouTube o Facebook, usted puede conectar con la información que está en la pantalla. Aquí 28950 es el número y usted puede poner dar VDF y cualquier cantidad. Aleluya. Gracias, Padre, por la oportunidad de recibir de la luz. Gracias por la protección que usted nos da en la luz día tras día. Una vida estable. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere, por favor, pónganse de pie y vamos a declarar la visión de nuestra iglesia. Gracias, hermano. Aleluya. Ok. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios, levantando un centro de producción espiritual, produciendo vida, ciudad, estado, nación y mundo. Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo.